Norma Piña o el fango hasta la cintura. Esposos Mandilones presenta. En Si Te Vende seguimos evolucionando, manteniendo nuestra calidad como un medio disruptivo, independiente y alternativo. Aquí informamos para que tú saques tus propias conclusiones. Deja tu comentario en este video, porque tu voz es parte de esta comunidad. Le surge que Claudia Sheinbaum le dé un golpe a la Suprema Corte, así sea con la ley en la mano, para llamarla autoritaria. Se desviven por encontrar el dato que pruebe que es un títere de Andrés Manuel López Obrador porque de esa manera le apoyan el honor de ser la primera mujer jefa del Estado mexicano y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Desean detener la reforma judicial pero si no pueden harán todo lo que sea para que fracase. Intentan, de hecho, que México fracase, que el peso se devalúe, que se caiga la economía, que la violencia continúe, que el Tren Maya choque y que al interoceánico le caiga un terremoto o un huracán atípico porque odiaban al presidente y porque odian a la presidenta y quieren venganza por los años que han quedado lejos del presupuesto y los privilegios. El odio irracional que los mueve es el que condujo a los líderes de la oposición a bloquear cualquier iniciativa de López Obrador en el Congreso, aunque implicara privar de ayudas a los de abajo. Y por ese odio unieron al PAN, al PRI y al PRD en una sola fuerza electoral sin haberles construido una justificación y sin un plan para ganar elecciones. Y sin proyecto de nación, sin demostrar siquiera para qué querían regresar al poder, fueron perdiendo posiciones hasta ser reducidos a una fuerza marginal, cada vez más oscura y más llena de amargura. Las élites que movieron los hilos del país durante décadas, que justificaron el fraude de 1988 y luego el de 2006, que aprobaron la entrega de los bienes nacionales a unas cuantas familias que se volvieron estúpidamente ricas, las que pintaron flores al neoliberalismo al tiempo que la pobreza y la desigualdad aumentaban, las élites mediáticas, económicas, culturales, académicas e intelectuales que impulsaron a Xóchitl Gálvez sin un plan electoral y solo por el deseo de venganza son las mismas. Que ahora movilizan a Norma Piña en la Suprema Corte. La aconsejan, le marcan el ritmo. Y Norma Piña parece no entender que esas mismas élites que la asesoran vienen de hundir a los partidos políticos que ahora son oposición, parece no saber que los que la llevan al abismo antes llevaron al PRI, al PAN y al PRD. Y aún así le sigue el paso, se deja guiar. Contra toda lógica, la ministra parece ignorar que aun si se lograra lo imposible, que es detener la reforma constitucional relacionada al Poder Judicial, ella dejará la presidencia de la Corte en 2 años pero antes irá perdiendo el poder en cámara lenta, como quien pierde un brazo o una pierna. El ministro Luis María Aguilar Morales tenía marcada su salida este mes de diciembre de 2024, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dejaría el cargo en febrero de 2026 si la reforma judicial se atorara y los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluirían en 2027. Y ella, Norma Piña, tendrá que entregar la presidencia de la Corte en diciembre de 2026. Aún así, Norma Piña se monta en un caballo y saca una espada para enfrentar al monstruo que le dibujan las élites. Pero el caballo es de palo y la espada es de hojas secas y su futuro no es el que ella piensa. No ve para los lados. No comprende que lo mismo le hicieron a Xóchitl Gálvez o no parece importarle que muy pronto acabará su borrachera y las borracheras siempre acaban en jaqueca. No parece entender que frente a ella hay un espejo y en ese espejo se reflejan Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y otros, decrépitos y derrotados, cada vez más oscuros y más llenos de amargura. En ese espejo está Claudio X. González, un junior que ha llevado a la oposición al abismo y la sigue empujando hacia abajo. Norma Piña no esperó ni 2 días y casi al instante le dijo a la nueva presidenta de México que sería oposición. Se subió al caballo que todos vemos que es de palo y se sacó una espada que todos identificamos como un puñado de hojas secas. La ministra no entiende que no entiende, no parece importarle que cada intento por hacer trampa la hunde y como es la presidenta de la Corte y de la Judicatura arrastra en el fango del desprestigio a lo que queda de poder judicial. Desde que México es nación independiente, y desde antes, se entiende, las élites han hecho todo para dejar a las mayorías fuera de la toma de decisión. Empezando con lo electoral. De tajo, la mitad de la población estuvo marginada del derecho al voto hasta las elecciones federales de 1955, cuando por primera vez acudieron las mujeres a las urnas. Y la historia posterior ya la conocemos, fraudes electorales, la proscripción de partidos de izquierda, la persecución, la represión y el hostigamiento con el aparato de Estado a quienes pensaran distinto o plantearan alternativas distintas al grupo en el poder. A la cerrazón del PRI en los derechos más mínimos, como votar libremente, vinieron la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. No se olvida. Y hablo solo de la cerrazón política y no en el término más amplio de la democracia, hablo solamente de lo electoral, del derecho reducido y acotado de salir a votar a quienes te representan. Ni siquiera me refiero al reparto justo de los recursos nacionales y el reparto de las oportunidades para crecer y desarrollarse, que tendrían que ser parte de lo que debemos concebir como una sociedad democrática.
Lo recuerdo ahora que volteo hacia la Suprema Corte y hacia el paro todo pagado de los trabajadores del Poder Judicial, que concitan las simpatías de apenas un puñado. Norma Piña o el fango hasta la cintura. Les urge que Claudia Sheinbaum le dé un golpe a la Suprema Corte, así sea con la ley en la mano, para llamarla autoritaria. Se desviven por encontrar el dato que pruebe que es un títere de Andrés Manuel López Obrador porque de esa manera le apoyan el honor de ser la primera mujer jefa del Estado mexicano y comandanta suprema de las Fuerzas Armadas. Desean detener la reforma judicial pero si no pueden harán todo lo que sea para que fracase. Intentan, de hecho, que México fracase, que el peso se devalúe, que se caiga la economía, que la violencia continúe, que el Tren Maya choque y que al interoceánico le caiga un terremoto o un huracán atípico porque odiaban al presidente y porque odian a la presidenta y quieren venganza por los años que han quedado lejos del presupuesto y los privilegios. El odio irracional que los mueve es el que condujo a los líderes de la oposición a bloquear cualquier iniciativa de López Obrador en el Congreso, aunque implicara privar de ayudas a los de abajo. Y por ese odio unieron al PAN, al PRI y al PRD en una sola fuerza electoral sin haberles construido una justificación y sin un plan para ganar elecciones. Y sin proyecto de nación, sin demostrar siquiera para qué querían regresar al poder, fueron perdiendo posiciones hasta ser reducidos a una fuerza marginal, cada vez más oscura y más llena de amargura. Las élites que movieron los hilos del país durante décadas, que justificaron el fraude de 1988 y luego el de 2006, que aprobaron la entrega de los bienes nacionales a unas cuantas familias que se volvieron estúpidamente ricas, las que pintaron flores al neoliberalismo al tiempo que la pobreza y la desigualdad aumentaban, las élites mediáticas, económicas, culturales, académicas e intelectuales que impulsaron a Xóchitl Gálvez sin un plan electoral y solo por el deseo de venganza son las mismas. Que ahora movilizan a Norma Piña en la Suprema Corte. La aconsejan, le marcan el ritmo. Y Norma Piña parece no entender que esas mismas élites que la asesoran vienen de hundir a los partidos políticos que ahora son oposición, parece no saber que los que la llevan al abismo antes llevaron al PRI, al PAN y al PRD. Y aún así le sigue el paso, se deja guiar. Contra toda lógica, la ministra parece ignorar que aun si se lograra lo imposible, que es detener la reforma constitucional relacionada al Poder Judicial, ella dejará la presidencia de la Corte en 2 años pero antes irá perdiendo el poder en cámara lenta, como quien pierde un brazo o una pierna. El ministro Luis María Aguilar Morales tenía marcada su salida este mes de diciembre de 2024, el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo dejaría el cargo en febrero de 2026 si la reforma judicial se atorara y los ministros Alberto Pérez Dayán y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena concluirían en 2027. Y ella, Norma Piña, tendrá que entregar la presidencia de la Corte en diciembre de 2026. Aún así, Norma Piña se monta en un caballo y saca una espada para enfrentar al monstruo que le dibujan las élites. Pero el caballo es de palo y la espada es de hojas secas y su futuro no es el que ella piensa. No ve para los lados. No comprende que lo mismo le hicieron a Xóchitl Gálvez o no parece importarle que muy pronto acabará su borrachera y las borracheras siempre acaban en jaqueca. No parece entender que frente a ella hay un espejo y en ese espejo se reflejan Jesús Zambrano, Marco Cortés, Alejandro Moreno Cárdenas, Enrique Krause, Héctor Aguilar Camín y otros, decrépitos y derrotados, cada vez más oscuros y más llenos de amargura. En ese espejo está Claudio X. González, un junior que ha llevado a la oposición al abismo y la sigue empujando hacia abajo. Norma Piña no esperó ni 2 días y casi al instante le dijo a la nueva presidenta de México que sería oposición. Se subió al caballo que todos vemos que es de palo y se sacó una espada que todos identificamos como un puñado de hojas secas. La ministra no entiende que no entiende, no parece importarle que cada intento por hacer trampa la hunde y como es la presidenta de la Corte y de la Judicatura arrastra en el fango del desprestigio a lo que queda de poder judicial. Desde que México es nación independiente, y desde antes, se entiende, las élites han hecho todo para dejar a las mayorías fuera de la toma de decisión. Empezando con lo electoral. De tajo, la mitad de la población estuvo marginada del derecho al voto hasta las elecciones federales de 1955, cuando por primera vez acudieron las mujeres a las urnas. Y la historia posterior ya la conocemos, fraudes electorales, la proscripción de partidos de izquierda, la persecución, la represión y el hostigamiento con el aparato de Estado a quienes pensaran distinto o plantearan alternativas distintas al grupo en el poder. A la cerrazón del PRI en los derechos más mínimos, como votar libremente, vinieron la tortura, la desaparición forzada y el asesinato. No se olvida. Y hablo solo de la cerrazón política y no en el término más amplio de la democracia, hablo solamente de lo electoral, del derecho reducido y acotado de salir a votar a quienes te representan. Ni siquiera me refiero al reparto justo de los recursos nacionales y el reparto de las oportunidades para crecer y desarrollarse, que tendrían que ser parte de lo que debemos concebir como una sociedad democrática. Lo recuerdo ahora que volteo hacia la Suprema Corte y hacia el paro todo pagado de los trabajadores del Poder Judicial, que concitan las simpatías de apenas un puñado. Somos tus servidores y amigos. Juntos construimos una comunidad más fuerte y proactiva gracias a tus aportes. Suscríbete si aún no lo has hecho, activa la campanita, deja tu like y comparte. Si quieres apoyar este contenido, usa el icono de corazón con signo de pesos.
Esperamos tus sugerencias y denuncias públicas. Un fuerte abrazo.